Al postular que en estos audios también será usada la Biblia como la palabra de Dios, hace que inmediatamente produzca la reacción que esa frase ha producido a través de la historia, que se puede sintetizar en dos simples y profundas respuestas. La primera: no, no creo que ese libro sea la palabra de Dios o contenga algo de la existencia de un Dios que no he visto, que será la visión del no creyente en su amplio espectro de perspectivas con respecto a la no creencia. Pero inmediatamente aparejado va el otro espectro. Sí, yo creo que este libro es la palabra de Dios. No solo la contiene, sino que es la palabra de Dios. Entonces viene otra variedad de las formas, los estilos, como yo voy a escudriñar los diferentes aspectos que están escondidos en este libro. Así que ya la sola definición de conceptos que se encierran en torno a esta frase hace que se genere un tejido automático externo e interno en torno a ella, que en algunas oportunidades yo la he titulado como una zarza que, que tampoco la condena en sí misma, porque es necesario que afloren las dudas, los aciertos, las interacciones entre los que creen y los que no creen ante determinadas citas que están ahí escondidas en este libro. El drama es que cuando hablo yo de zarza, es que llega tal el nivel de análisis y de estudios que cuando una persona quiere leer algo, ya está condicionada culturalmente con un prejuicio tanto por un lado como por el otro. Y pareciera que esa es una obra maestra que ha impedido que por un momento alguien no haga oído sordo y entre directamente al libro, estudiarla y a leerla, como se lee cualquier libro. Entonces, cuando hablo de este tejido, de esta zarza, aunque yo me he referido que era una zarza circular, para colocar así en un plano bidimensional, simplemente y poner la Biblia en su interior, como que impide leerla, yo diría que la zarza es más bien una esfera de espinas, ¿ya?, en donde recibe opiniones en todos los ángulos que genera una esfera, poniendo en el centro la Sagrada Escritura. Pero eso no debe ser motivo para pasar esa zarza y no leerla yo sin intermediarios que tienen el control de esta zarza. Me refiero a las terceras personas, que es las que yo voy a usar y que es, y que es normal que así sea. Pero liberarme de la opinión del tercero por un momento para yo navegar en forma privada, personal, y luego tomar mis apuntes, y luego lentamente ir confrontando a estas terceras personas, quienes sean ellos, es una tarea que se ve simple, pero que no se ejercita como uno cree que es así. Y cuando digo que también ahora, eso es para los que están fuera, para los que digan no te metas a este libro, que este libro no es la palabra de Dios.
Y ellos son los intérpretes para demostrar que este libro no es la palabra de Dios y que no existe el tal Mesías y por supuesto menos su mensaje que lleva en sus hombros y que debe exponer a voz en cuello a toda raza humana de todos los tiempos y de todas las edades. Pero también adentro hay una zarza, pareciera ahora eh, también que cubre cuando uno entra al estudio de cada una de sus líneas, porque ya en los 2000 años que llevamos de historia, y muchos más antes de que hablemos de esta historia, hay tradiciones orales que han permitido que queden registros y por supuesto los exégetas, los apologistas de todos esos escritos, también, ahora creyentes, que creen que efectivamente debe venir un Mesías. Pero si no está claro cuáles son las características y condiciones de ese Mesías, también haber diferencias en los que creen en el Mesías. ¿Qué tipo de Mesías es el que estoy yo esperando? ¿Un Mesías físico, un Mesías espiritual, físico espiritual, que interviene en la historia? Entonces, ¿qué rol juega en el momento que aparece en la historia ese Mesías, la nación por la cual él proviene? Entonces este tema de la sucesión de la potestad que genera el Mesías también es digna de producir una zarza que tampoco debiera impedir que yo la estudie independiente de esto. En resumidas cuentas, oiga, si esto es tan complejo, mejor no me hago problemas y que ellos discutan si hay Mesías, no hay Mesías, y yo sigo leyendo mis lecturas seculares y vivo tranquila mi vida. Es una opción y, y frente a eso no es mucho lo que se puede hacer cuando en mi albedrío de elegir creer digo, no me interesa este tema. Por supuesto que soy partidario de que al expresar estas luchas externas al libro e internas al libro, son, debiera tomarse como un desafío mayor para realmente estudiarlo, porque algo debe tener este libro que hace que nadie quiera investigar en sus profundidades. Y más si el personaje principal que estoy postulando es al Señor Jesús. Entonces tendré que estudiar, me guste o no, la, los detractores del Señor Jesús y los que son sus seguidores, algunos con muchos celos, otros con no tanto celo, y luego ver, sopesar el fruto de esta caminata por todas estas infinitas reflexiones que interactúan. Porque aquí hay un juego de principios, de valores, de que se mueven a través de la historia y de proyecciones futuras que me afectan a la vida privada cuando logro entrar y con mucha humildad puedo traspasar, aunque esas espinas pinchen de estas zarzas, tanto externas como internas, pudieran ser un motivo para buscar más profundamente la razón del por qué sí y el por qué no creer. Sobre todo cuando pasan los años y veo que hay un sistema de la cosmovisión humana donde se nace y se muere. Y cuando entre la misión que lleva el Mesías sobre sí es también hablar del umbral que el hombre ha investigado por años,
qué hay más allá de la muerte y qué viene antes del nacimiento. Entonces el Mesías también cubre esa dimensión y va a hablar de algo que va a sorprender, en donde dice que esta historia termina y que viene un reino de gloria, en donde los muertos resucitarán, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Entonces este mensaje es interesante, no es llegar y desecharlo porque sí. Entonces la pregunta es, bueno, entonces, ¿qué es la Biblia? Es la Biblia la que contiene a este personaje principal y debo creerle a este personaje principal su mensaje que es por sobre todos los demás mensajes. Bueno, esa es la invitación de estos audios, a hacer un recorrido por todo lo que significa la obra del Mesías y cómo él va a transitar a través de figuras, símbolos, sueños, visiones, con todo su séquito que gira en torno a él, como la aparición de ángeles, y con conceptos que para él son vida y son personas, o les da el rasgo de personalidad, como es el Espíritu Santo. Y nos deja mecanismos de comunicación que son más eficientes que la Internet. Y podríamos decir que es la comunicación celestial a través de la oración. Entonces este libro también nos deja algunas herramientas para cuando quiera analizar esto de empoderarme, para entender mejor cada espina que impide que la gente se acerque con alegría, con gozo y paz, en aras de cómo ve Dios el bien y cómo ve Dios, el Dios viviente, el mal. Entonces, esta introducción tendrá que, antes de dar la pasada a las series de estudios, primero en hablar de este Mesías y hablar de su mensaje. Pero previo a eso, tiene que hacer un alto necesariamente en lo que es la Biblia en el mundo actual y hacerse solo dos preguntas. Si esto fue escrito para todas las naciones, para escudriñar, para investigar, entonces, en los tiempos en que el mismo Jesús se presenta como el Mesías, lo cual es revolucionario, porque atribuirse ese título se está atribuyendo un ungimiento especial que vence incluso hasta la muerte. Así que eso está por sobre todo lo que usted y yo haya leído con respecto a la filosofía humana. El tema del ungimiento del Mesías e identificarlo y presentarse como lo hizo Jesús es un desafío impresionante. Entonces, en los tiempos de este Mesías, ¿cuál era la Biblia equivalente? Primero, cuando él se presenta, no existía los grupos de poder como los conocemos hoy. Cuando hablo de grupos de poder de aquí en adelante, me voy a referir a los grupos de poder que en cierta medida se han adueñado en la interpretación de las Escrituras. Entonces, ¿por qué es importante hacer este primer análisis? Porque en los tiempos de Jesús no existía el apóstol Pablo con sus epístolas. Los 4 evangelistas
una tarea posterior a la que tuvieron que hacer ellos. Los escritos de los apóstoles en general, y ni hablar de Apocalipsis. O sea, el Nuevo Testamento no existía. No se formaba todavía la iglesia católica, apostólica, cristiana, en sus dos versiones, por el lado latino y por el lado griego, como la iglesia ortodoxa. No existía tampoco la iglesia islámica, el mundo musulmán. Dice, ¿pero qué? ¿Para dónde va? Tampoco el protestantismo. Así que tampoco era el latín, la lengua por la cual se revelaría el Mesías. Tampoco podemos decir que tenía una preeminencia hasta 3 siglos antes otro lenguaje que no sea el hebreo. Entonces, ¿cuál es la versión que usó Jesús de Nazaret cuando entra a este escenario para presentarse como el Mesías? Sin duda que es el Tanaj, una colección de libros que tienen su historial, donde tuvo que tener un proceso de análisis antes de ser considerado el canon oficial del pueblo judío. Entonces ya hay mucho terreno ahí que investigar. De modo que cuando Jesús entra a la sinagoga en su tiempo y le hace leer el libro de Isaías, la pregunta es, ¿cuál versión de la Biblia leía Jesús de Nazaret? ¿Cuáles existían en su tiempo? Una cosa es cierta, no era la Reina Valera con el Nuevo Testamento y ninguna versión con el Nuevo Testamento. Tenía que ser solamente con el Antiguo, porque todavía no comenzaba su historia. Le estaba comenzando recién a hacer los milagros y presentándose al mundo. Así que todo este trabajo del griego con el Nuevo Testamento, dejémoslo para después. Es parte de la zarza interna, así que ya estamos por lo menos eliminando algunas de las ramificaciones que nos puede tomar toda una vida, y todavía no he dado el análisis al centro de este problema, que es el Tanaj. Pero el Tanaj no era la única fuente que existía del Antiguo Testamento para el mundo judío, sino que hace el 3.er siglo antes de Jesucristo se produce algo que va a traer y va a traer aparejado un conflicto que está heredado hasta nuestros días, que es la traducción de el Tanaj a la lengua griega. ¿Qué otras cosas habían en los tiempos de Jesucristo que se estima, por el tema del lenguaje, si habían posibles otras interpretaciones o ediciones en otro idioma aparte del griego? Algunos postulado que los targúmenes o targum es como un comentario bíblico pero en arameo, que fue usado por el mundo cristiano, dicen que se convierte en arameo, pero muchos dicen que antes de que eso ocurriera ya había interpretaciones del Antiguo Testamento y que hoy día se conoce como la Biblia la Pechita, como diciendo que es fácil, todos quieren hablar de la forma común para que el pueblo entienda los designios de Dios. Y se desechan los targúmenes porque es más bien como un comentario bíblico, así que no era una traducción. Así que ya tendríamos ahí la Biblia hebrea o judía, que conocida como el Tanaj,
una traducción hecha hacia el 250 antes de Jesucristo de el Antiguo Testamento hacia el griego, y ahí hay un tema serio, porque ahora se puso un conflicto entre el mundo judío que está en Alejandría, bajo la tutela de Grecia, que era la parte dominante en aquel entonces, y por supuesto el conflicto que tiene el judío que era residente de Judá, que es el Tanaj. Para ella era un sacrilegio que eso se haya traducido. La historia de cómo se forma la Biblia de los 70, la Septuaginta, tiene pero mil miradas hasta el día de hoy. Entonces, no he querido todavía hablar ni del latín ni de las versiones que vienen después. Simplemente estoy haciendo la siguiente pregunta: ¿cuál era la versión, la edición y la traducción en los tiempos de Jesús cuando él leyó Isaías? Targúmenes no son. La Pechita, alguna interpretación de la Pechita, tal vez. La Septuaginta, tal vez. La de los 70 o Septuaginta es la que quiera dice paso hoy día que esa era, y va a buscar los argumentos para decir que así es. Ok, habrá que investigarlo. Y el Tanaj. Entonces aquí hay preguntas que hay que hacerle a la Pechita, a el Tanaj y a la Septuaginta. ¿Cómo fue su proceso de canonización de los escritos? ¿Cómo los eligieron y en qué tiempo fueron escritos? ¿Quiénes decidieron esto? ¿O quedó un reloj corriendo en el tiempo donde cada uno fue adaptando? Porque detrás de esto hay grupos de poder. Y eso es lo que hoy día muchos no han percibido, que son los encargados de hacer este tejido de espinas. ¿Por qué esta discordia entre los judíos que están en Alejandría y que están en Judá propiamente tal? Van a ver que dentro de la traducción hay libros que no existían en la Biblia original del canon que tienen la Biblia judía de Jerusalén. Y ahí comienza un drama, porque la 70 va a agregar unos libros al griego, y no solamente algunos libros, sino que también va a considerar, más allá de los libros del Tanaj que se supone que tradujo, adiciones que son griegas, adiciones que se le agregan al libro de Esther y al libro de Daniel, además de 7 otros libros que ya daremos por nombre y que serán la base del cristianismo de Estado que viene siglos más adelante, y con los padres de la iglesia, entre comillas, aceptado por todos, en donde una vez que Jesús ya asciende a los cielos, ya pasan varios años, comienzan a aparecer escritos de lo que se entenderá por el Nuevo Testamento, y comienza otra historia, con otros grupos de poder, y todos quieren manejar una versión. El imperio tenía también dos ramas muy distinguidas, una rama latina y una rama griega, que una dominaba el occidente y otra el oriente, y ahí nace conjuntamente lo que es la Iglesia Ortodoxa, en donde también la Iglesia Ortodoxa va a tener una, un lineamiento de lo que es el canon de las Escrituras, y también va a tener algunos agregados. Así como se agregaron, va a aceptar los 7 libros, por supuesto, que también cree la Iglesia Católica, pero además le agrega otros 7 más. Y voy a decir los nombres en realidad.
Los nombres de los 7 libros que traducen al griego desde el Tanaj, y que el Tanaj original no los tiene como libros canónicos, y aquí habrá que estudiar esa palabra, inspirados por este Dios, el Dios de la Biblia. El libro de Tobías, o Tobit, Judith, de la sabiduría, Eclesiástico, Baruch, el libro 1 de los Macabeos, el libro 2 de los Macabeos, adiciones griegas, Esther, desde un capítulo 10, verso 4 al 16, 24, es una adición griega al libro de Esther. Hay adiciones griegas al libro de Daniel, que está la oración de Azarías, en donde el capítulo 3 de Daniel se extiende hasta el 50, y no hasta el 30 que existen las Biblias que son antiguas. Me refiero al del Tanaj. Se habla del himno de los 3 jóvenes, en donde también sigue extendiendo el capítulo 3 de Daniel del 51 hasta el 90. La historia de Susana, donde agrega esa historia en Daniel 13. La historia de Beli y del dragón, donde agregan otro capítulo, el Daniel 14, que está en esta Biblia de la Septuaginta. Estoy hablando las que van a tomar en la traducción griega. Y cuando usted se va por el lado de la Iglesia Ortodoxa, que también tiene su canon, le va a agregar la oración de Manasés, libro tercero de Esdras, el cuarto de Esdras, en donde hay un apéndice en algunas iglesias eslavas. Tercera de Macabeos, no solamente 1 y 2. Cuarta de Macabeos, no solamente 1 y 2. El Salmo 151 también lo agregan. Salmos de Salomón. Entonces, cuando uno hace este análisis, comienza a entender esto del tejido de espinas. Estaba leyendo estas versiones de Jesús de Nazaret cuando abre Isaías, porque todas estas van a aportar tejidos interesantes que pinchan y pinchan fuerte. Entonces, Jesús estaba ahí en Jerusalén. El Tanaj existía un celo tremendo en este libro. Así que tendremos que estudiar y partir por lo que Dios dejó en mayordomía a este pueblo judío. El tema es que hay otro pueblo judío que está ahí en Egipto, que también reclama y ve con muy buenos ojos esta traducción que hiciese el rey Ptolomeo II, con el beneplácito del sumo sacerdote, según los antecedentes que existen, que son falsos, dicen otros, ¿ya? De el sumo sacerdote que hay en Judá, cuando le envía sabios desde Jerusalén para que le traduzcan al griego esta Septuaginta. Seguiré con este enfoque en el audio siguiente. Lo que quiero expresar, que quede claro, detengámonos mejor en el Tanaj. Y luego vamos paso a paso dilucidando, de modo que nada impida que yo entre de lleno al Tanaj y vea si realmente se puede desprender de ahí el Mesías y su mensaje principal.